Esto es Podcast de Emprendimiento. Bienvenidos. ¿Has oído hablar de las fases, etapas y ciclos de vida de un proyecto de inversión? Veamos. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, un proyecto es un designio o pensamiento de ejecutar algo, un conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de constar una obra de arquitectura o de ingeniería. Sin embargo, tenemos que Serrano 2020 lo conceptualiza como un esfuerzo para organizar recursos humanos o máquinas, materiales o financieros en un proceso novedoso para lograr un alcance único en su campo de trabajo, con especificaciones definidas y con restricciones de costo y tiempo, de la suerte que pueda entregar o rendir cambios provechosos definidos por objetos cuantitativos y cualitativos. Ciclo de vida de los proyectos. El ciclo de vida de los proyectos contempla 5 etapas: inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control, cierre y administración de las instalaciones. Inicio. Se refiere a la primera etapa donde con base en una necesidad se concibe la idea de cómo satisfacerla. Planeación. Involucra aquellas actividades encaminadas a establecer rumbo, acciones y estrategias para seguir con el propósito de ejecutar el proyecto. Ejecución. Esta etapa contempla llevar a cabo las actividades previamente establecidas en planeación acorde a los objetivos del proyecto. Monitoreo y control. Se refiere al seguimiento que se da a cada fase del proyecto con el objetivo de verificar el cumplimiento y funcionamiento del mismo. De acuerdo con lo que previamente establecido, contempla las acciones encaminadas a vigilar que las etapas del proyecto se cumplan con base en lo planeado. Cierre y administración de las instalaciones. Conclusión y entrega del proyecto final, así como la administración del resultado del mismo, es decir, de la idea materializada en un nuevo negocio, de una nueva planta, nueva maquinaria, etc. A su vez, los proyectos contemplan 3 aspectos determinantes de su ciclo de vida: alcance, costo, tiempo, que desde el momento de la planificación se determinan. ¿Qué sería el alcance? El alcance es la descripción detallada del producto que se espera obtener del proyecto. Son las estrategias que se manifiestan los objetivos. ¿Qué es el costo? Es la cuantificación monetaria de los requerimientos necesarios para la realización del proyecto. Y el tiempo nos indica el horizonte medido en años, meses, días, etc., sobre el cual se plantea realizar el proyecto. Ahora veamos las etapas del proyecto de inversión. Primera etapa: concepción de la idea. Se elabora a partir de un proceso mediante el cual se busca generar nuevos negocios o posibles mejoras al funcionamiento de una empresa en marcha. Frecuentemente uno de los elementos que apoya la generación de ideas es la identificación de una o varias necesidades que existen en el mercado, en la sociedad en general. Es precisamente en esa fase en donde se realiza el primer análisis o diagnóstico que rodea el proyecto, que incluye un análisis de mercado. Preinversión. Corresponde al estudio de viabilidad económica del proyecto en relación con las opciones de solución identificadas. De acuerdo con Nasir Sagab, se puede desarrollar unas 3 formas distintas dependiendo de la cantidad y la calidad de la información considerada en la evaluación: perfil, prefactibilidad y factibilidad. El estudio de perfil es el análisis básico, pues es de tipo estático y se basa principalmente en información secundaria de tipo cualitativo aportada por experiencias. En ese primer estudio se presentan alternativas de solución en términos superficiales, seleccionando alternativas de inversión que por alguna razón resulten ser las más atractivas. Es decir, ese es el primer argumento sobre la elección de una alternativa en relación con las ventajas y desventajas que tiene y que en ese primer análisis superan otras propuestas. Por su parte, los niveles de prefactibilidad y factibilidad son dinámicos,
pues en esas etapas se proyectan los ingresos y costos a través de la elaboración de flujos efectivos estructurados de acuerdo con los parámetros establecidos. Ahora hablemos específicamente de prefactibilidad, que es la que profundiza la investigación en fuentes primarias y secundarias, enfatizando su análisis en investigaciones de mercado, tecnología, etc. Su objetivo primordial es determinar costos e ingresos como una base para la toma de decisiones por parte de inversionistas, así como determinar la rentabilidad de la inversión que está por realizarse. Por su parte, el estudio de factibilidad contiene toda la información del estudio de prefactibilidad. Sin embargo, esa etapa considera definidos prácticamente todos los planes de acción, como los contratos de venta con los clientes potenciales, los canales de comercialización, los planos y diseños de las instalaciones y la estructura administrativa, etc. Otra etapa que tenemos es la inversión. En esta etapa corresponde el proceso de implementación del proyecto, es decir, se concretan las inversiones previamente planteadas y planeadas y estimadas mediante la utilización de los recursos económicos que se han destinado al proyecto. La etapa de inversión se ubica posterior al hecho de haber realizado los estudios de viabilidad que justifican la inversión que se va a realizar y que conforman el proyecto de inversión. Es decir, el estudio de mercado, el técnico, el administrativo y el financiero. Todos esos estudios, pues a nivel, se tienen esos elementos de análisis cuantitativos y cualitativos que apoyan, mas no determinan las decisiones de aceptación o rechazo de una inversión en particular. Otra etapa que tenemos es la operación del proyecto. Una vez que se ha concretado la utilización de los recursos económicos y por tanto la inversión, se ejecuta y se pone en marcha lo que en este momento ya ha dejado de ser un proyecto, pues el nuevo negocio o las mejoras a una empresa que está en marcha en ese nivel ya debe operar de acuerdo con el objetivo que les dio el origen. Supervisión y control. Esta última etapa contempla acciones encaminadas a verificar y monitorear que las etapas del proyecto se hayan desarrollado de acuerdo con lo previamente establecido. La evaluación de los proyectos tiene como principal objetivo determinar mediante una serie de estudios de viabilidad de llevarlo a cabo o no, de tal manera que la necesidad que ha dado el origen al proyecto sea satisfecha en las condiciones de mayor certeza posible. Como hemos visto, independientemente de su naturaleza, las etapas de un proyecto contemplan desde el inicio hasta la administración del producto resultado del mismo. Sin embargo, al enfocar el término proyecto a una inversión se involucra la asignación de recursos económicos, el cual a través de un proceso de planeación tiene la finalidad de generar riqueza al mismo tiempo que satisface una necesidad humana. El proyecto de inversión es un plan al cual se le asignan recursos financieros con el propósito de generar un bien o servicio que atienda y satisfaga una necesidad humana. Es por ello que la importancia de esos proyectos de inversión consiste en invertir los excedentes de flujo de efectivo en un bien, servicio o ambos, que será redituable o mediano a largo plazo, considerando factores de riesgo que puedan afectar la generación de valor y riqueza a quienes aportan al capital del proyecto. Podemos concluir que, por tanto, cuando se trata de proyectos de inversión, hablamos de un plan de actividades directamente relacionadas con la generación de riqueza. Generalmente guardan características como un objetivo claramente definido, principio y fin determinado, son de carácter irreversible, se asignan y se comprometen recursos económicos y se hacen estudios de viabilidad que justifican la asignación y la recuperación de los recursos invertidos. Serrano 2020. Esto es todo. Aquí tenemos toda la información en Podcast de Emprendimiento.